estamos en un ecosistema mediático que nos desarticula. No tenemos las redacciones tradicionales que teníamos antes, que era el lugar de encuentro, ¿sí? Ni siquiera en los medios que sobreviven hay esa posibilidad. Entonces, imagínense el periodista, la periodista que huye, a veces en condiciones que no le permiten planificar esa huida, y llega a un país donde tienen que enfrentarse a muchos desafíos: idioma, cultura, conocimiento de las instituciones. No estoy pensando en el ejercicio del periodismo, sino solamente para sobrevivir, para insertarse en el mercado laboral. Y todo eso configura una serie de rupturas que ponen en situación de vulnerabilidad a las personas periodistas, y por eso son personas refugiadas y por eso merecen protección internacional. De eso se trata. Se trata de empezar a ver cuáles son las particularidades que tienen que ver con el lugar donde se encuentran estos periodistas, para procurar la articulación de esfuerzos de estados y sociedades civiles de esos países en función de que los periodistas y las periodistas no queden preteridos, no queden en una situación precaria. Edgar, los acontecimientos políticos del país impulsaron esas salidas. Me refiero a, como está ocurriendo ahorita, pues, los hechos previos importantes políticamente hablando promovieron, le dieron impulso a esa salida de los periodistas. Sí, efectivamente, 63% de las personas que consultamos, tuvimos 347 personas que nos dieron sus datos, pero 181 personas accedieron a contestar un cuestionario más exhaustivo donde explorábamos la situación migratoria, las condiciones laborales y sobre todo, que es lo fundamental de este trabajo, las razones para huir. Y 63% huyó entre 2016 y 2020. ¿Qué pasó entre 2016 y 2020 en Venezuela? Fueron los años del hambre, los años de la mayor conflictividad social y los años de la consolidación de los mecanismos directos de censura que configuran un ecosistema mediático como el que tenemos. Si bien desde 2007, de manera expresa, el gobierno habla de hegemonía comunicacional, y de ahí en adelante hay un esfuerzo sostenido en mermar la capacidad contralora de la prensa independiente sobre la gestión pública. En estos años, entre 2016 y 2020, las restricciones para el ejercicio del periodismo fueron especialmente significativas. Y si relacionamos la respuesta de las razones por las cuales las personas periodistas que participaron en este estudio huyeron y el momento en que lo hicieron, tenemos esa respuesta, Xavier. Edgar, tengo una duda, vas a seguir explicándonos esto porque yo creo que es fundamental. Tengo una duda. Tú dices que son personas refugiadas, pero son personas con necesidad de refugio, pero ¿cuál es el estatus de la mayoría de las personas que respondieron? Sí, digamos, hay unos números que, perfecto, gracias por la lámina, buenísimo, qué producción tan buena. Fíjense que ahí en la imagen estamos viendo que la mayoría tiene documentos de identidad provisionales, ¿sí? Documentos de identidad provisionales. Hay un 4,41% que no tiene ni siquiera eso, y documentos provisionales. Fíjense, más adelante está el asilado. ¿Qué es la persona asilada? Es la que formalmente está reconocida como tal, como una persona refugiada, y eso implica protección internacional porque es una persona refugiada, de acuerdo con las leyes del país donde se encuentra y las políticas migratorias. Esos son los solicitantes de asilo, 8,28%. Los que ya tienen esa condición son apenas 6
3,7%. Entonces, aquí hay una estabilidad migratoria, una situación migratoria precaria en general. Si tú no tienes una situación migratoria estable, difícilmente te insertas en el mercado laboral. Y las situaciones migratorias más consolidadas son las que las que corresponden a personas que tienen la nacionalidad del país donde se encuentran, que son ciudadanos de ese país, por lo tanto, tienen acceso al derecho. Respondiendo a tu pregunta, la situación de personas refugiadas no depende de que el país le otorgue, reconozca esa situación. Es decir, los derechos se tienen y no es necesario, es importante, pero no se pierden los derechos porque no haya el reconocimiento estatal, porque lo otro sería negar la lucha por los derechos en todas partes del mundo. Entonces, se tiene esa situación de refugiado. Huí de mi país porque fui perseguido político, huí de mi país por una violación sistemática de derechos humanos, tengo esa condición de refugiado. Y eso está sustentado en la Declaración de Cartagena, que amplía la definición de personas refugiadas y que este año, 2024, cumple 40 años. El debate internacional, el debate mundial sobre el exilio en general, sobre el refugio en general, este año es muy vigoroso porque este año se cumplen 40 años de la Declaración de Cartagena, que incluye una definición ampliada de derechos humanos e incluye lo que a los venezolanos y a las venezolanas nos compete, que es que huimos por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos en el país. Entonces, ese es el fundamento para argumentar ante cualquier instancia y ante cualquier actor estatal o no estatal, que soy una persona refugiada independientemente de que el país donde me encuentre me reconozca como tal. Pero es que tengo el derecho a la protección internacional. Lo que resta es el legítimo esfuerzo que yo hago para que como titular de ese derecho se me dé la protección que requiero y a la que tengo derecho por los estándares internacionales de protección más favorables. Edgar, dos preguntas. Países de destino de la mayoría de los periodistas, ¿cuáles serían? Y esos periodistas venezolanos que se fueron, ¿mantienen todavía vínculos con medios venezolanos, con medios que estén aquí trabajando aquí? Importantísimo. A diferencia de los lugares de destino de la diáspora en general, en el caso de periodistas venezolanos y venezolanas, no es Colombia el primer país de destino, sino Estados Unidos. Atención, los Meli. Estados Unidos es el principal país de destino de los periodistas. Fíjense que eso habla de afrontar el desafío del idioma, que algunas de las personas que nos contestaron nos dan como muchos detalles, sobre todo el tema del idioma, y Luz Meli nos pudiera contar su experiencia personal. Luz Meli estudió en una universidad de Estados Unidos, pero el tema de la expresión fluida, oral y escrita, es clave para hacer periodismo en medios estadounidenses. Entonces, no solamente es necesario ser bilingüe, sino tener esa competencia en la expresión oral y escrita del inglés para insertarse como un estadounidense más en los medios de comunicación estadounidenses. Distinto es cuando te incorporas en los medios estadounidenses de habla hispana. Pero ese es un dato realmente interesante, que Estados Unidos, el país que en principio no es el más amable con el tema de la migración, el país que siempre ha tenido esa frontera con México tan controversial en tema de movilidad humana. Bueno, ese es el primer destino de acuerdo a las respuestas que nos dan las personas que participaron en el estudio. El segundo no es Colombia, tampoco es España. Y fíjense que esto es brincar el charco.
significa brincar el charco. Y también, a pesar de que no es comparable la política migratoria de España con la de Estados Unidos, España tiene históricamente la situación del Mediterráneo en temas de migración y no siempre le ha ido bien. Y digamos, no siempre ha tenido un desempeño ajustado a la defensa de derechos. Y en ese orden, o en forma decreciente, Xavier, tenemos a Chile, tenemos Argentina, Perú, México, Ecuador y Portugal. De ahí en adelante son destinos menores como Brasil, Uruguay, Panamá, Reino Unido, y en nuestro estudio, pero creemos que esto es, digamos, no es un dato significativo. Tenemos gente de Marruecos, de Australia, de Italia, de Canadá y de Islandia. Fíjense que Canadá, que pudiera ser una opción, sobre todo por las políticas migratorias de Canadá y sobre todo mucho antes de la situación de movilidad humana y del éxodo masivo venezolano, Canadá siempre tuvo una política de puertas abiertas. Y pensemos en Brasil, también es interesante. Si hay algún país que acogió rápidamente la Declaración de Cartagena, que incluye esa definición ampliada de personas refugiadas, fue Brasil. La incorporó a su legislación interna. Sin embargo, Brasil no es un destino preferido por los periodistas y las periodistas venezolanos y venezolanas.